Buenas tardes, comenzamos con nuestra nueva clase de álgebra lineal. El tema de hoy son sistemas de ecuaciones eh, y lo que vamos a hacer es comenzar por un ejemplo. ¿Ok? El, el primer ejemplo, el que tenemos acá, y nos propone un sistema de ecuaciones bastante sencillo que probablemente ustedes alguna vez ya vieron, probablemente en el colegio. Y nos dicen, mire, suponga usted que tiene una ecuación que dice que tiene tres variables, x, y y z, tales que cuando yo tomo x, le resto y y le sumo z, eso me da 1. Si tomo x y lo multiplico por 2, le agrego z, eso también me da 1. Y si yo tomo menos x, le agrego y, eso también me da 1. Si a uno le piden resolver este sistema, uno dice, bueno, lo puedo hacer perfectamente y no requiero de una gran teoría para hacerlo, ¿ah? Porque si uno lo observa con mucho cuidado, se da cuenta de que puede sumar estas dos ecuaciones y que cuando uno las suma obtiene que z es igual a 2. Y una vez que sabemos que z es igual a 2, yo puedo reemplazar acá y me queda que 2x más z, o sea, más 2 es igual a 1. Y eso me dice, ¿cierto?, que 2x es igual a menos 1. Y eso, ¿cierto?, implica que x es igual a menos un medio. Y ahora que tengo el valor de x, perfectamente lo puedo reemplazar acá y me dice que menos x, o sea, un medio, más y es igual a 1, y eso implica entonces que y es igual a un medio. Y si se fijan, uno fue perfectamente capaz de resolver este sistema de tres ecuaciones. Tenía tres ecuaciones, tres incógnitas, y lo podemos despejar simplemente eh, mirando y dándonos cuenta que podíamos hacer un reemplazo, ¿cierto? O podíamos sumar dos ecuaciones y resolverlo muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si no es un sistema de ecuaciones tan sencillo como este que está acá, sino que en realidad un sistema de ecuaciones ya un poquito más complejo como este, donde de nuevo tengo tres incógnitas, x, y y z, pero ahora si se fijan, todas las incógnitas aparecen en todas las ecuaciones y mirándolo no es tan simple decir, ¿qué es lo que tengo que, cómo las puedo sumar para que desaparezcan cosas? Ahora, lo interesante y por qué hemos estado estudiando matrices es que este sistema de ecuaciones que está acá se puede traducir a una multiplicación de matrices. Si ustedes se fijan, eh, la primera ecuación x más y más z igual 1 es equivalente a decir esta fila por este vector tiene que ser igual a 1. Porque efectivamente cuando yo multiplico esta fila por este vector lo que yo obtengo es x más y más z igual 1. De la misma forma, la segunda ecuación es equivalente a tomar la segunda fila, multiplicarla por este vector y obtener ese valor. Y por último, esa fila, esa ecuación corresponde a tomar esta fila, multiplicarla por este vector y obtener 1. Ahora, uno podría decir que esto que está acá lo vamos a llamar A. Este vector de incógnitas le vamos a llamar X mayúscula. Y por último, a este lado derecho lo podríamos llamar B. Y con eso me doy cuenta de que este sistema de ecuaciones que yo tenía aquí se me transforma transparentemente en este sistema o en esta ecuación matricial, donde hay un vector incógnita, una matriz conocida y un lado derecho también conocido. En general, a esta matriz A la vamos a llamar la matriz de los coeficientes y a B directamente el lado derecho. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón alguien nos regala la inversa de A? Nos dicen, mire, A es invertible y esto es su inversa. Nos la regalan. Si eso fuera cierto, entonces yo podría decir, mira, aquí tengo una ecuación, puedo multiplicar por la izquierda por a la menos 1, y lo que obtengo entonces es que a la menos 1 multiplicado por ax tiene que ser igual a la menos 1b, y como la multiplicación de matrices es asociativa, me doy cuenta que puedo decir que esto implica, ¿cierto?, que a la menos 1 por a por x es igual a la menos 1b, y eso no es otra cosa que la identidad, y la identidad por x es igual a x. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que si A es invertible,
la solución del sistema está dada por x igual a la menos 1 multiplicando a b. Ahora, yo no solo necesito que A sea invertible, sino que además necesito conocer su inversa. Pero si estuviera en ese escenario, yo podría resolver fácilmente mi sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay ninguna manera de mirar una matriz y decir esta matriz es invertible o no. De solo mirarla, quiero decir. O sea, y si la matriz es más grande, por supuesto que es todavía mucho más difícil. Entonces, primera pregunta, ¿cómo saber que A es regular? Segunda pregunta, ¿cómo encontramos su inversa? Si nadie la regala, ¿cierto? Si no nos la encontramos en una chaqueta vieja, ¿cómo encontramos su inversa? Y por último también, este es un sistema de ecuaciones, es cuadrado, ¿cierto? En el sentido de que tengo tantas incógnitas como ecuaciones, pero ustedes estoy seguro que alguna vez vieron en el colegio la ecuación de la recta, que no es otra cosa que un sistema de ecuaciones de una ecuación y dos incógnitas. O sea, puede pasar que yo tenga más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas. Y entonces, ¿qué pasaría si A no es una matriz cuadrada? ¿Podemos decir algo? ¿Podemos usar la tecnología de matrices que hemos aprendido para responder este problema? Entonces, para formalizar, vamos a decir que un sistema de ecuaciones, ¿sí?, lineales, ¿qué va a ser? Vamos a tener dos naturales m y n, y vamos a tener un montón de numeritos a y j, que no son otras cosas que los coeficientes que aparecen en las ecuaciones. Y este va a ser un sistema de m ecuaciones y n incógnitas, y no es otra cosa que tener todas estas ecuaciones lineales. ¿Y en qué sentido son lineales? En el sentido de que las incógnitas no aparecen ni elevadas a potencias ni multiplicadas entre ellas. ¿Sí? Acá las incógnitas están solamente multiplicadas por números y sumadas entre sí. Por eso es lineal. Y si se fijan, tenemos m ecuaciones, 1, 2, hasta n. Ahí está el m. Y tenemos n incógnitas, que son x1, x2, hasta xn, x1, x2, hasta xn, sucesivamente. Entonces, a este elemento A, como les contaba, se le llama coeficiente, y por lo tanto la matriz A que construimos como acá, es la matriz de coeficientes, y a los valores de B que están acá les vamos a llamar el lado derecho. Entonces, de acuerdo a lo que hicimos en el ejercicio anterior, simplemente definiendo la matriz A por cuya componente IJ es el valor AIJ que está dado en el sistema de ecuaciones, acá, podemos reescribir el sistema de ecuaciones como una sola ecuación matricial, donde tenemos una matriz de coeficientes, un vector incógnita y un lado derecho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros volvemos al primer ejemplo que vimos, al ejemplo donde simplemente sumamos las dos ecuaciones, a este ejemplo de acá, si volvemos a este ejemplo, ese ejemplo escrito en forma matricial queda así. ¿Ok? Y lo que hicimos al sumar esta fila con esta fila, perdón, al sumar la ecuación 1 y la ecuación 3 fue sumar esta fila con la fila de acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros aprendimos en la clase de antes y anterior, ¿cierto? Que cuando yo quiero tomar una fila, una matriz, perdón, y sumar dos filas de ella, eso es equivalente a multiplicar esa matriz por una matriz elemental que nosotros llamamos E y J. ¿Sí? En este caso, si yo quiero obtener la matriz que resulta al sumar esta fila a esta fila, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta matriz de coeficientes por la matriz elemental que 1, 3. ¿Por qué? Porque toma la fila 1, la multiplica por 1 y se la suma a la fila 3. ¿Sí? Entonces, si yo tomo mi ecuación y la multiplico a ambos lados por esta matriz, porque eh, recuerden que si esto es una ecuación, lo que estoy diciendo es que este elemento es igual a este elemento. Entonces, si yo multiplico este elemento por algo, ese resultado va a ser igual a multiplicar el lado derecho por lo mismo, no puedo hacerlo a un solo lado. Entonces, si yo Profe, multiplico... ¿Sí? disculpe, en la parte de la E, de la matriz elemental 1, 3, ¿Sí? ¿puede ser también 3, 1 o es solamente 1, 3?
No, Porque es se suma 1, cuando 3, no. porque la 3, 1 significaría tomar la fila 3, multiplicarla por algo y sumársela a la fila 1. Y si la multiplico por 1, ¿no da el mismo resultado? Es que te queda, o sea, a ver, al final va a ser equivalente. No estoy diciendo que no lo sea, no estoy diciendo que tú no puedas decir, mira, en vez de sumarle esta fila, esta ecuación a esta ecuación, yo puedo tomar esta ecuación y sumársela a la de arriba. Ujú. Perfectamente equivalente. No es el punto. Lo que estoy diciendo es que si yo digo que estoy tomando esta y sumándola acá abajo, eso corresponde a la matriz 1, 3. E1, 3. Ah, ya. En Si yo general. digo estoy tomando esta y sumándosela a la de arriba, yo estoy premultiplicando por la matriz E3, 1. Ya. El Gracias, profe. orden de los índices está indicando una dirección del movimiento, si ustedes quieren. Entonces, no, es completamente equivalente, pero es importante ser consistente con la notación entre lo que uno escribe que va a hacer y lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico por esta matriz, mi matriz de coeficientes, justamente aprendimos en la clase pasada que el resultado de eso no era otra cosa que dejar quietas las filas distintas al índice 3, ¿cierto? O sea, estas dos quedan iguales, de hecho si ustedes miran están ahí iguales, y lo único que cambia es que en la tercera fila, en la de acá, yo le voy a sumar lo que está en la primera, entonces me queda menos 1 más menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1, ¿de acuerdo? Y por el otro lado lo mismo, dejo estas dos iguales, y a esta, en la tercera fila, pongo el resultado de sumar la 1 y la 3. 2. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si ustedes se fijan en nuestra matriz, acá abajo ahora aparecieron ceros. ¿Qué significan esos ceros? Bueno, si yo calculo el resultado de multiplicar esta tercera fila por este vector, el resultado es simplemente 0 por x, más 0 por y, más 1 por z. Y al otro lado tengo que eso es igual a 2. Porque recuerden que el resultado de esta multiplicación, el resultado de esta multiplicación es igual a este vector componente a componente. O sea, el resultado de la tercera componente, que es tomar la tercera fila y multiplicarla por esto, tiene que ser igual a la tercera componente del lado derecho. Dicho eso, me doy cuenta que si yo tengo 0 aquí y aquí, lo que me produce es que ya no aparecen las variables x e y. Y el resultado es que tengo la variable z despejada, que fue exactamente lo que dijimos arriba. Cuando yo sumo la ecuación 1 con la 3, me queda el valor de z. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que independiente del tamaño de las ecuaciones, por ejemplo, si en vez de tener 3 variables tuviera 1000, o en vez de tener estos coeficientes tuviera otro, parece ser que una buena estrategia para resolver ecuaciones es ir produciendo ceros acá abajo, en la última fila, para dejar la última variable despejada. ¿Y por qué eso es interesante? Porque justamente nosotros sabemos que si yo quiero producir ceros en una fila, por ejemplo acá, si yo quiero aquí producir un cero, todo lo que tengo que hacer es mirar hacia arriba a alguna otra fila, en este caso esta, donde en la misma columna tenga algo distinto de cero, y después yo puedo sumar estas dos multiplicados por algo de manera que las cosas se anulen. ¿Me entienden? Perdón, estaba acá. Entonces acá, fíjense, tengo un menos 1. Yo perfectamente podría, para aquí producir un 0, sumarle esta fila, me produce un 0, o podría también sumarle esta fila multiplicada por un medio. También me va a producir un 0. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué y qué tiene que ver esto con todo lo que estábamos haciendo antes? Bueno, tiene que ver que la idea de sumar filas es simplemente multiplicar por estas matrices que están acá. ¿Y por qué eso es importante? Lo vamos a ver en un minuto, pero antes de eso introduzcamos un poquito más de notación. ¿Cómo yo sé que la etiqueta que yo le ponga a la variable es irrelevante, ¿cierto? O sea, si en este sistema de ecuaciones acá yo en vez de colocar x, y y z le coloco a, b y c, o w, u y v, o lo que ustedes quieran, m, n, p, lo que sea, la solución del sistema está simplemente determinada por la matriz de coeficientes y el lado derecho. La etiqueta que le demos a las variables da lo mismo, son las incógnitas. Podrían llamarse x, podrían llamarse z, podrían llamarse p, da lo mismo. Y por lo mismo, uno dice, en vez de escribir todo esto,
yo cuando quiera resolver este sistema, o el sistema que nos aparecía en el segundo ejemplo, lo que voy a hacer es escribir algo que vamos a llamar la matriz aumentada. ¿Y qué es la matriz aumentada? Es simplemente tomar la matriz, la pongo acá, bueno, perdón, es la matriz que tenemos acá en el 1, 1, 2, este ejemplo acá, tomo esa matriz y le pego su lado derecho. Entonces, se fijan, tengo la matriz acá y le pego un lado derecho. ¿Por qué hago eso? Porque todo lo que va a ser el efecto de sumar filas o multiplicar filas o multiplicar la matriz por estas otras matrices elementales solamente afecta los coeficientes y el lado derecho, así que no tengo para qué llevar cuenta de cuáles eran las etiquetas. Las etiquetas las ponemos al final. Y ahora, de nuevo, si yo quiero producir un 0 en esta posición, todo lo que tengo que hacer es multiplicar esta matriz aumentada por la matriz elemental que toma la fila 1, la multiplica por 1 y se le agrega la fila 3. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo un menos 1 y acá tengo un 1. O, dicho todavía más en simple, tengo que sumarle esta fila a la fila de acá abajo. Y cuando hago eso, fíjense qué ocurre. Acá me queda un 0. Acá tenía un 1 originalmente, así que con el 1 de la primera fila me queda un 2. Acá tenía un 2, así que con el 1 de la primera fila me queda un 3. Y acá tenía 1 y ahora me queda un 2. Ahora miro esto y lo que yo me doy cuenta es que ahora quiero eliminar este que está acá, ¿no? Pero resulta que si yo, para eliminar este que está acá, le agrego alguna de estas dos filas, como en estas dos filas acá hay algo distinto de 0, me va a hacer reaparecer un elemento en ese punto. No sé si están de acuerdo. Entonces, lo que me doy cuenta es que yo podría hacer lo siguiente. Antes de eliminar ese que está acá, podría eliminar primero el 2 que aparece aquí. Y para eliminar el 2 que aparece aquí, todo lo que tengo que hacer es tomar esta fila, multiplicarla por menos 2 y agregársela a esta fila. Porque de esa manera lo que va a pasar es que cuando yo tome aquí menos 2 más 2, ahí va a quedar un 0, que es lo que produje acá. Menos 2 más 1 va a quedar un menos 1. Menos 2 más 1 va a quedar un menos 1. Menos 2 más 1 va a quedar un menos 1. Y ahora fíjense que tengo estas dos posiciones iguales a 0. Y si ahora quiero eliminar este 2, lo puedo lograr multiplicando esta fila, ahora la fila 2, por 2 y agregándosela a la tercera. Y eso no es otra cosa que multiplicar por la matriz, ¿cierto? Por la matriz que toma la fila 2, se le agrega la fila 3, pero multiplicada por 2. Y el resultado de eso va a ser, fíjense qué nos va a quedar. Eso nos queda igual. La primera fila nos queda igual. La segunda fila también nos queda igual, porque recuerden que esta matriz elemental solo afecta la fila que está indicada en el segundo índice. Y ahora, en esta fila, ¿qué va a pasar? Dijimos que yo iba a tomar esta fila de arriba, la iba a multiplicar por 2 y la iba a agregar. Entonces, cuando la multipliqué por 2 y la agregué, acá me quedó un 0. En esta posición yo tengo un 3. Estoy tomando menos 1, multiplicado por 2, me queda menos 2. Agregado a este 3 me queda un 1. Y el de acá, multiplicado por, dijimos, 2. Lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Y lo agregamos al 2, así que nos queda un 0. Resultado, la tercera incógnita, porque fíjense ya que en la última línea me dice cuál es que ya no quedan incógnitas, no hay coeficiente para las primeras dos incógnitas. Escribámoslo de nuevo. Esto acá me dice que 0 por x más 0 por y más 1 por z es igual a 0. Eso desaparece y lo que acabamos de hacer es encontrar el valor de z. Z vale 0. ¿Y qué pasa entonces? Que ahora que sé el valor de z, yo puedo devolverme, porque fíjense que como en esta fila aquí hay un 0, significa que en esta ecuación, la segunda ecuación ya no tiene la variable x. Entonces, si yo conozco el valor de la variable z, significa que tengo una pura incógnita, que es la variable y.
Y esa es una ecuación lineal de primer grado, o sea, de una variable, la sabemos resolver perfectamente. Así que podemos decir, bueno, de hecho, acá lo tenía escrito, se fijan, multiplicamos por E23 y obtenemos esta matriz de acá. Entonces ahora tenemos que, decíamos, z vale 0. La segunda ecuación me dice que menos y más menos z es igual a menos 1. Z yo sé que vale 0, por lo tanto esto me dice que y vale 1. Y la primera ecuación me dice que x más y más z es igual a 1. Dijimos que esto era 0. Dijimos que esto era 1. Fíjense que ese 1 se va con este 1 acá. Y eso implica entonces que x es igual a 0. Así que la solución para este sistema que se veía un poquito más difícil, que fue el segundo que planteamos, ¿cierto? Este de acá, para este sistema de acá, es simplemente x igual 0, x igual 0, y igual 1 y z igual 0. ¿Sí? Y es claro que es solución, digamos. Porque si borran todas las z y borran todas las x, todo lo que tenemos en cada ecuación es y igual 1, que es lo que sabemos. Entonces, si se fijan, esto de ir multiplicando por la matriz aumentada nos permite, al parecer nos permite resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Pero pasa algo que es bien importante. Y aquí es donde vamos a ver la relación con lo que vimos antes. Yo partí con un sistema de ecuaciones. Y al irlo multiplicando por matrices, finalmente llegamos a otro sistema de ecuaciones, que este que está acá. Y uno tiene todo el derecho a preguntarse por qué es cierto que las soluciones de este sistema que yo tengo acá van a ser soluciones del sistema original. En este caso chiquitito, en este caso simple, lo vimos. ¿Por qué? Porque nos devolvimos al sistema original y nos dimos cuenta que efectivamente, si yo reemplazo acá la solución que encontré, que era poner esos dos iguales a 0, me queda me queda una trivialidad, me queda 1 igual 1. ¿Sí? Así que es cierto, la solución que encontramos al final es la solución de este sistema. Pero la pregunta, si tengo muchas ecuaciones y muchas variables, ¿cómo yo sé que esto sigue siendo cierto? Porque es cierto que las soluciones que yo encuentre pivoteando, este proceso le vamos a llamar pivotear, van a ser efectivamente soluciones del sistema original, y la respuesta viene dada por la proposición 29, que es una proposición muy sencilla, pero que está íntimamente relacionada a lo que estuvimos haciendo en las clases anteriores. ¿Qué nos dice esta proposición? Esta proposición nos dice que si yo tengo una matriz A de m filas y n columnas, un vector B de n filas y una columna, y una matriz C regular, entonces un X va a ser solución de este sistema si y solamente si es solución de este sistema. Hay una implicancia que es obvia. Si esto es cierto, lo de abajo tiene que ser cierto, porque si yo multiplico por una matriz, el mismo elemento me tiene que dar el mismo valor. Decir que estas dos cosas son iguales significa que son el mismo elemento. Entonces, el valor del producto de C por este elemento no depende si yo lo escribo como AX o si yo lo escribo como B, porque son iguales. La parte que es interesante de esta proposición, la parte que es no trivial, es justamente decir, mire, si usted tiene una solución del sistema después de que lo multiplicó por una matriz invertible, entonces esa solución es solución del sistema original. Eso es lo más interesante. ¿Y por qué esto está relacionado con lo que vimos en las clases anteriores? Porque la matriz C que vamos a escoger no es cualquier matriz invertible, sino que es el producto de muchas matrices elementales. Y como nosotros ya sabemos que todas las matrices elementales son invertibles, su producto también lo va a ser, y como resultado, lo que vamos a obtener es que podemos tomar un sistema dado, trabajarlo con matrices elementales, que es simplemente pivotearlo hasta que se nos transforme en un sistema como este de acá, que es lo que vamos a llamar un sistema escalonado, y después de eso resolver este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema es fácil de resolver, porque en la última ecuación tengo solo una variable en principio.
Así que es básicamente una ecuación de la forma 2x igual 5, por ejemplo. O sea, que yo la sé resolver. Y después, en la ecuación anterior, me van a quedar dos variables, pero como en la última ya recogí una, me doy cuenta que siempre puedo ir generando una nueva variable conocida, despejando una nueva variable en cada paso. ¿Sí? Entonces, la moraleja es, dado mi sistema original, yo voy a multiplicarlo por matrices elementales. El producto de todas esas matrices elementales, yo voy a decir que es una matriz C invertible, y lo que me dice esta proposición es que la solución a ese sistema escalonado que se va a producir por este proceso de pivoteo son efectivamente las soluciones del problema original. Entonces tenemos que probar esta proposición, como les decía, la parte de arriba hacia abajo es muy simple, no la voy a hacer, es obvia. Solamente nos queda probar que si X es solución de CAX igual CB, en realidad la demostración es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si esto es cierto, como C es invertible, yo puedo decir, bueno, voy a multiplicar todo eso por C a la menos 1. Y me queda que C a la menos 1 multiplicado por C a X tiene que ser igual a C a la menos 1 multiplicado por CB. Y aquí es donde es importante que la multiplicación de matrices sea asociativa, porque entonces esto me dice que C a la menos 1 por C por AX es lo mismo que C a la menos 1 por C por B. Si la multiplicación de matrices no fuera asociativa, no podríamos hacer esto. Y ahora, por definición de inversa, esto es lo mismo que decir la identidad por AX es lo mismo que la identidad por B. Y eso es lo mismo que decir, por supuesto, que A por X es igual a B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta proposición? ¿Cuál es la moraleja? Como todas las matrices elementales son invertibles, si yo encuentro la solución de un sistema de ecuaciones después de haberlo multiplicado por muchas matrices elementales, esa solución es también solución del problema original. Esa es la moraleja que hay que retener en mente. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio para que se vayan familiarizando. Es un ejercicio bastante más intimidante, como pueden ver. Tenemos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces, lo primero es que vamos a escribir la matriz aumentada del sistema. Y la matriz aumentada va a partir acá con un 2, después acá tiene un 1, acá tiene un menos 1, acá tiene un 1 y acá tiene un menos 1. Y, bueno, así, y acá va a tener un 0. Después acá vamos a tener un menos 1, acá vamos a tener un 3, acá vamos a tener un 2, acá vamos a tener un menos 1 y acá un 2. Después vamos a tener un 1, un 1, un menos 1, un 1 y un menos 1. Después vamos a tener un menos 1, vamos a tener un menos 3, después vamos a tener un menos 2, después vamos a tener un menos 1 y después vamos a tener un menos 2. Después acá tenemos un 4, un 2, un menos 2, un 2, un menos 2. Acá tenemos 1, 0, menos 1, 0. Primero que todo, esa es la matriz aumentada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que vimos en el caso anterior era que queríamos producir ceros en la última fila. ¿Sí? Ahora, para producir ceros en la última fila, lo que yo necesito es tomar filas de más arriba, tomar esta fila e irle pegándola de abajo, pero aprendimos que si yo quería eliminar también los de acá, era mejor primero borrar todos esos. ¿Ok? Y por borrar quiero decir pivotear todos estos elementos, ir haciendo cosas para que aquí aparezcan en todas estas filas ceros. Son hartos pasos, entonces no me alcanza este espacio, así que lo vamos a hacer en otra hojita. Entonces déjenme cambiar mi hojita. ¿Sí? Y ahora necesito en un segundo, necesito el...
el ejercicio. Voy a... Profe, Ahí tenemos el sistema aumentado escrito con más espacio. ¿Hay una pregunta? sí, en los primeros pasos al menos, para deshacerme de la fila de abajo, da lo mismo cuál le sume, ¿cierto? O sea, me refiero a si da lo mismo si le sumo la primera fila multiplicada por -2 o la tercera fila multiplicada por -4, porque igual me va a dar 0 abajo. O tiene que ser la primera siempre. No, es completamente irrelevante. Tú puedes escoger cómo lo haces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como esto, al final del día, lo que estamos aprendiendo es algo que se llama el algoritmo de Gauss. Y esto se implementa en un computador. Es más fácil cuando tiene una regla fija. No sé si me entiendes. Entonces, Sí, ¿cuál es la regla fija? Si el primer elemento, en este caso de la matriz de coeficientes, que es este 2, si este elemento es distinto de 0, uso ese para pivotear todo. Estoy de acuerdo, es mucho más cómodo hacerlo con unos y menos unos que con dos, pero como algoritmo es mejor siempre usar la misma regla, digamos. ah, ya. No, ¿Ok? era pasado nomás. Pero no, Sí, sí. no hay razón más que simplemente mantener un algoritmo uniforme. Ujú. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente, si tú quieres, podemos hacer un primer paso, que es intercambiar la fila 1 con la fila 3. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros conocemos otra matriz elemental, que es la matriz elemental de permutación, que también es invertible. Así que es perfectamente válido decir mi primer paso es permutar fila 1 y fila 3. De hecho, vamos a hacerlo así. Entonces, esto para allá. Y acá voy a escribir algo, eh, que cuando ustedes hagan ejercicios no se estresen escribiéndolo, que es qué matriz estoy usando. Ustedes pueden decir con palabras, estoy intercambiando fila o estoy sumando fila. No hace falta que lo escriban así, pero solo para que se den cuenta que qué es lo que estamos haciendo y por qué lo aprendimos antes. Entonces, si yo tomo mi matriz y la multiplico por la matriz de permutación 3, 1, lo que me va a quedar acá arriba en la tercera fila, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y la tercera fila acá tiene un 0. Las otras filas me quedan iguales, menos 1, 3, 2, menos 1, 2, 1. La tercera fila ahora es la primera, 2, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Y la cuarta y quinta fila me quedan iguales, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Y acá me queda 4, 2, menos 2, 2, menos 2, 0. Ahora en general uno parte permutando filas solo si el primer elemento es 0, pero da igual. Bien, y ahora el siguiente paso, ¿no? Vamos a pasar acá en la siguiente línea. Lo que vamos a hacer es tomar la primera fila y sumársela a la segunda. Y, en el mismo, y lo voy a escribir acá porque si no me va a salir eterno, que si se fijan, yo puedo hacer varios pivoteos al mismo tiempo. Voy a multiplicar por la matriz, primero por la matriz que le sumo la primera fila a la segunda, después que le sumo la primera fila multiplicada por menos 2 a la tercera, después que le suma la primera fila multiplicada por 1 a la cuarta, y que le suma la primera fila a la última multiplicada por menos 4. Ahora lo vamos a ir escribiendo como lo hacemos. Entonces, la primera fila va a quedar igual, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 0. Después, esta fila se la sumo a la siguiente, que me produce un 0, 1 más 3 me da 4, menos 1 más 2 me da 1, 1 más menos 1 me da 0, menos 1 más 2 me da 1, 0 más 1 me da 1. Y podría simplemente decir, ya, eso es todo lo que voy a hacer aquí y copiar todo esto acá abajo. Y después decir, tomo la primera y le pega a la tercera, pero para ahorrar espacio voy a decir inmediatamente, voy a multiplicar el resultado, lo que quedaría después de multiplicar por esa matriz que le suma la primera fila a la segunda, lo voy a multiplicar por sumarle la primera fila a la tercera multiplicada por menos 2. Entonces me queda menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 por menos 1 me da más 2. Menos 1, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Y más 2, menos 1, 1.
0 multiplicado por menos 2 más 0 me da 0. Y lo mismo, yo podría decir ya, copio las dos filas que me quedan acá abajo, estas dos filas las pongo acá abajo y después multiplico por la que toma la primera fila y se la sumo a la cuarta, pero no hay para qué escribir tanto, puedo simplemente decir, ahora voy a multiplicar también al tiro por eso, entonces acá me queda 0, 1 menos 3 me da menos 2, menos 1 menos 2 me da menos 3, 1 menos 1 me da 0, menos 1 menos 2 me da menos 3, 0 menos 1 me da menos 1. Y por último, tomo esta primera fila, la multiplico por menos 4, agrego a la última, y me queda 1 menos 4 más 4, 0, menos 4 más 2, menos 2, más 4 menos 2, 2, menos 4 menos 2, menos 2, más 4 menos 2, 2, y acá 0. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Y cuál es la Profe. gracia? Que si se fijan, Ah, perdón, que acabamos de eliminar de las últimas 4 ecuaciones la variable, la primera variable, digamos, la variable x1, ya no está en las últimas 4 ecuaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eliminar la variable x2 de las últimas 3, después vamos a eliminar la variable x3 de las últimas 2 y así sucesivamente. Ahora sí, pregunta. Profe, la anotación, por ejemplo, en las pruebas, tendrá que ir sí o sí, ¿verdad? No, uno no puede hacer como lo está haciendo usted acá, ¿verdad? Le acabo de decir que sí. Solamente que tienen que decir, de acá a acá paso, multiplicando lo que yo hice, tal cual. ¿Me entienden? Muy Me necesario. refiero, es que estaba pensando poner como matrices elementales entre cada matriz cuando cambia. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero la experiencia me muestra que tienden a confundirse más que si simplemente dicen lo que están haciendo. Y en una prueba, bueno, el tiempo siempre está más limitado, pero insisto, ustedes son libres de hacerlo. Solo les digo yo que no es requisito hacerlo. Si quieren hacerlo, mejor aún, si eso les ayuda. Si, lo importante es que lo hagan de una manera que tengan claro lo que están haciendo. Y es importante que entiendan que lo que yo acabo de hacer es equivalente a multiplicarlo por una matriz. ¿Qué matriz lo multiplicamos? Fíjense. Eh, a ver, lo voy a escribir con rojo. Para ir hacia allá, multiplicamos por la matriz. Premultiplicamos. Pues primero le pusimos la matriz que tomaba la fila 1 y la operaba con la fila 2 multiplicada por 1. ¿Sí? Después, y fíjense que lo voy poniendo hacia la izquierda porque vamos premultiplicando. Entonces, aquí está la matriz en el estado actual. Ahí entra la matriz en el estado actual. Y llamémosle A. ¿Sí? Después, yo tomé la fila 1 y la multipliqué por algo para llevar a la fila 3 que fue menos 2. Después, yo tomé la fila 1, la llevé a la fila 4, simplemente multiplicada por 1. Y por último, tomé la fila 1, llevé a la fila 5, multiplicada por menos 4. ¿Sí? Entonces, lo que aparece acá abajo es el resultado de tomar esta matriz y premultiplicarla sucesivamente por todo esto. ¿Cuál es la parte fundamental? Es que todo esto que está acá, multiplicado entre ellos, forma una matriz invertible. Y por lo tanto, ahora si yo resolviera directamente este sistema de ecuaciones, las soluciones que yo encuentre acá son soluciones de este sistema, y a su vez las soluciones de este sistema son soluciones de este sistema, porque esta matriz se obtuvo multiplicando esta matriz aumentada por una matriz invertible. ¿Me entienden? Si ustedes quieren anotar todo esto, perfecto, yo no les voy a decir que no, es lo más correcto si ustedes quieren. Pero también es perfectamente legítimo que ustedes me digan, bueno, yo lo que hice fue con palabras. Tomé la fila 1 y se la sumé a la fila 2. Tomé la fila 1, la multipliqué por menos 2 y se la sumé a la fila 3. Tomé la fila 1, la multiplico por 1 y se la sumo a la fila 4. Y por último, tomo la fila 1, la multiplico por menos 4 y se la sumo a la fila 5. Perfectamente legítimo. No hace falta más tampoco. ¿Ya? Entonces ahora sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar la variable 2 de estas tres ecuaciones. Entonces, y acá se empieza a hacer un poquito más tedioso. Estos ejercicios no son para nada difíciles.
La fila 1 la vamos a dejar igual. Esto es lo que vamos a hacer hoy día, no es para nada difícil lo que estamos haciendo, pero sí requiere ser muy ordenado. Entonces, vamos a tomar la fila 2, que va a quedar igual, ¿cierto? Porque es la que vamos a usar de pivote. Y ahora, si yo quiero producir un 0 acá, como tengo un 4 aquí, tengo que multiplicar esta fila por un cuarto y agregárselo a esta fila. Entonces, eso me va a producir, voy a colocar al tiro los ceros, que cuando yo tome el 4, lo multiplique por un cuarto y se lo suma a la fila de abajo, aquí me va a quedar un 0. Ahora, acá tengo un 1. En la siguiente posición aquí tengo un 1. Por lo tanto, cuando tome este multiplicado por un cuarto y lo sume aquí, me va a quedar 5 cuartos. ¿Cierto? 4 cuartos más un cuarto, 5 cuartos. Después, acá tengo un menos 1 en la siguiente posición. Aquí tengo un menos 1, pero le estoy agregando algo multiplicado por 0, así que no pasa nada. Queda igual. Y después, perdón, acá tengo de nuevo un 1. Estoy multiplicando algo por un cuarto y sumándoselo, así que ahí nos queda otro 5 cuartos. Y acá, en la tercera fila, yo tenía un 0, pero estoy multiplicando este por un cuarto y sumando, así que ahora me aparece un cuarto. ¿Sí? Pero fíjense, ahora tengo un 0 ahí. ¿Podría yo parar ahí, copiar las dos filas que me quedan? ¿Cierto? Porque ahí he multiplicado por solo una matriz elemental. Entonces ahora yo podría copiar estas dos filas y decir, ya, ahora voy a multiplicar por otra matriz elemental, que es la que toma este elemento, lo multiplica por un medio y se lo suma acá. Pero en vez de hacer eso, lo escribo al tiro acá abajo. ¿Qué es lo que obtengo? Cuando yo multiplico 4 por un medio para sumárselo a menos 2, obtengo acá un 0. Después resulta que este 1 lo voy a multiplicar por un medio y se lo voy a agregar a este 3, a este menos 3. Entonces, menos 3 más un medio es menos 2,5, que no es otra cosa que menos 5 medios, ¿cierto? Entonces acá me queda un menos 5 medios. Ahora, en la siguiente posición, acá tengo un 0, y le estoy agregando algo que está multiplicado por 0, así que me queda el mismo 0. Y en la última posición de esa fila yo tenía originalmente un menos 3, que le estoy sumando este multiplicado por un medio, así que me queda otro menos 5 medios. Ahora, yo acá tengo un menos 1 y le estoy agregando algo multiplicado por un medio, así que me queda un medio positivo. Bien, siguiente paso. Queremos eliminar el 2 que está acá, este 2 que está ahí. Entonces, como queremos eliminar ese 2 que está ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este 4, que es el que estamos usando de pivote, lo tengo que de nuevo multiplicar por un medio, para que aquí me produzca un 0. Después tengo un medio multiplicado por este 1, que le agrega un medio a este 2, así que ahora tengo 5 medios. Después tengo este 0 que se multiplica por un medio y que se agrega a este 0, así que eso queda... Creo que me perdí. Sí, perdón, estamos haciendo la de acá abajo. Perdón. Tengo este 0 que le agregamos, que se lo agregamos a este menos 2, así que queda igual. Y tenemos ahora en esa misma fila, tenemos este 1, que lo multiplicamos por un medio y lo agregamos a este 2 y nos genera otros 5 medios. Y acá tengo 0, originalmente en la última fila, en la última posición, y le estoy sumando un medio, así que ahora me queda aquí un medio. ¿Ok? Bien. Y ahora lo que a mí me gustaría hacer es eliminar, ¿cierto? Estos que están acá, que equivale a eliminar la tercera variable de la cuarta y quinta ecuación. Para hacer eso, si se fijan, las tres primeras líneas van a quedar iguales y solamente van a cambiar estas de acá abajo. Entonces,
5, copiamos las primeras líneas, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 5 cuartos, menos 1, 5 cuartos, un cuarto, aquí era un 1, perdón. Y ahora vamos a trabajar borrando estos dos tipos. Y lo interesante es que el pivote que tenemos es 5 cuartos, ¿cierto? Tenemos este 5 cuartos, pero este 5 cuartos, si yo lo multiplico por 2, obtengo 5 medios. Así que no es tan difícil de hacer el cálculo, digamos, a mano. Entonces, acá ya tenemos ceros. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que voy a tomar mi 5 cuartos, lo multiplico por 2 y lo sumo, me va a quedar 5 medios menos 5 medios, así que aquí me va a quedar un 0. Después voy a tomar este 1 y lo voy a multiplicar por 2, me va a generar un menos 2, que va a sumarse a ese 0, así que aquí me va a quedar 2. Y por último voy a tomar este menos 5 medios, lo voy a multiplicar por 2, me va a dar un 5. Perdón, estábamos perdón, acá. Tomamos este 5 cuartos, lo multiplicamos por 2, me va a dar 5 medios, así que ahí me va a dar 0. Y si se fijan, la única dificultad de este ejercicio es que realmente es fácil perderse, entonces hay que estar muy atento. Y en el último lado tenemos este 5 cuartos que lo multiplico por 2, me da un medio, y lo agrego hasta un medio, me queda entonces 1. Y en la última fila, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí tengo un 0, acá tengo un 0, y acá quiero producir un 0, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar mi 5 cuartos que tengo acá, lo multiplico por menos 2 ahora, para que sumado 5 medios me dé 0, entonces acá me queda 0. Acá tengo un 1 y lo estoy multiplicando por menos 2. Así que me da un más 2, que sumado a este menos 2 me da 0. Y por último, estoy tomando este 5 cuartos, lo estoy multiplicando por 2, eso me da 5 medios, más estos 5 medios me da 5. Y al lado derecho, acá yo tengo un cuarto que lo estoy multiplicando por 2 y sumándoselo hasta un medio, así que me produce otro 1. Resultado final. Si se fijan, al hacer este paso de eliminar estos ceros, automáticamente se me eliminó ese también. Entonces ahora en la última ecuación me dice que 5 veces la última variable es igual a 1. Entonces ahora yo puedo decir 5 por x5 es igual a 1, eso implica que x5 es igual a un quinto. Después, resultó que en la cuarta ecuación también se me eliminaron todas las variables salvo x4, que me dice que 2 veces por x4 es igual a 1. Eso implica que x4 es igual a un medio. Y ahora, en la tercera ecuación, ahora ya no tengo todas eliminadas, pero fíjense que solo aparece x3, x4 y x5. Y x4 y x5 las conozco. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Esto me dice que 5 cuartos por x3 menos una vez por x4, que es un medio, más 5 cuartos por x5, que es un quinto, esto es igual a un cuarto. Entonces fíjense que ese 5 se va con ese 5 y que este un cuarto se va con ese un cuarto. Y lo que me está diciendo entonces es que 5 cuartos x3 menos un medio es igual a 0. Así que eso implica que x3 es igual a un 4 quintos por un medio. Y eso es 2 quintos. Así que ahora ya tenemos x3, x4 y x5, y con eso podemos reemplazar en la ecuación anterior, que fíjense que aparece x2, x3 y x5, para obtener el valor de x2. Para obtener el valor de x2, yo reemplazo y tengo que 4 veces x2, más una vez x3, que descubrimos que era 2 quintos, más una vez x5, que dijimos que era 1 quinto, es igual a 1.
Y fíjense que esto nos dice que, entonces, que 4 por x2, acá tengo 3 quintos, 1 menos 3 quintos es igual a 2 quintos, así que eso implica que x2 es igual a un décimo, ¿sí? Y por último, ahora ya nos vamos acá arriba, para encontrar el valor de x1, concluimos que x1 más x2 que vale un décimo, menos una vez por x3 que vale, x3 vale 2 quintos, más una vez x4 que vale un medio, menos una vez x5 que vale un quinto, eso es igual a 0. Así que de acá tenemos que x1 es igual, el mínimo con múltiplos 10, ¿cierto? Me queda menos 1 más 2, perdón, más 4. Esto menos 5 más 2. Y eso es igual a 2 sobre 10, o sea, esto es un quinto. ¿Sí? Y si se fijan, hemos resuelto el sistema. El sistema en principio era bastante difícil. Si volvemos acá, el sistema era, si se fijan, involucra 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Hacerlo con otras técnicas como empezar a sustituir en una ecuación a partir de otra se empieza a hacer muy difícil. Y sin embargo, con este algoritmo de escribir la matriz aumentada, escribir la matriz aumentada y seguir este proceso que hemos llamado de pivoteo, que es simplemente equivalente a premultiplicar por matrices elementales, podemos llevar el sistema a un sistema que llamamos escalonado. ¿Por qué escalonado? Porque fíjense que va siendo una escalerita, y en este sistema escalonado, resolverlo es muy fácil. ¿Por qué? Porque en la última ecuación me queda una sola incógnita. Típicamente en la penúltima hay 2 incógnitas, y como ya tengo una resuelta, puedo reemplazar. ¿Sí? Y después en la ecuación anterior tengo una incógnita más, pero como ya tengo 2 resueltas, puedo obtener la que me falta. Y así me voy devolviendo. ¿Ok? Bien, con eso damos por terminado la parte de la materia de hoy, digamos. Y vamos a tener la grabación aquí.